alcancemos en ocasiones datos como los que de una manera muy breve, hermano, quiero referirme a ellos, porque parte de esta fue la información que me llegó y de aquí que yo me permití consultar. Los datos que yo traigo, hermano, los puede usted consultar ahí en la internet. Si usted le da al buscador, le va a arrojar parte de esta información. Yo decía que los datos que yo le traigo, algunos de ellos son publicados por la Universidad de Boston, allá en Massachusetts. Y si me ayudas, Junior, quiero referirme muy rápido, hermano, a estos datos, porque estos son datos que yo di el día de ayer. La tabla, o bueno, la gráfica que usted tiene ahí en la pantalla, nos muestra el índice de divorcios en las últimas décadas. Lo que es muy interesante, hermano, es que en la década de los 70 se mantenía un nivel de divorcio relativamente muy bajito, pero muy bajito, porque el dato nos muestra que el 3% de la población realmente era la que se llegaba a divorciar, es decir, 3 de cada 100 personas eran las que terminaban su matrimonio. A mí me tocó vivir, y muy probablemente a usted, la época en que hablar de que alguien se divorciara era así como que, ay, se divorció la vecina, y era algo muy, muy delicado. Ahora no, hermano, ahora el divorcio es algo de todos los días. En los 80s la estadística subió y nos llevó a un 5%, después llegamos a los 90s y en los 90s tenemos el 10% ya. Para los 90s el 10% de la población ya se estamos hablando de datos en los Estados Unidos. Después llegamos al 2000 y en el 2000 año, hermano, casi se duplica esta cifra y nos lleva al 19%. En la siguiente carátula, Junior. Luego, en el 2010, esto llega al 33%. Esto quiere decir, hermano, que en 10 años, entre los 90 y el 2000, se duplicó literalmente el índice de divorcio. Esto, hermano, es alarmante. Pero en 10 años más, se triplicó la cifra. Al llegar al 33%, significa que la cifra está completamente ya disparada. En el 2010, el 33%, y al día de hoy, hermano, en los Estados Unidos, un dato oficial aquí en este país, ya se alcanzó la cifra del 50%, es decir, de cada 2 matrimonios, 1 termina en divorcio. Esto es sorprendente, hermano. Esto es alarmante y esto es muy preocupante. Lo preocupante de todo ello, hermano, lo triste de todo ello, es que estas cifras, hermano, no son ajenas a la iglesia cristiana. Entre el pueblo cristiano también hay mucho divorcio. Datos que encontré, hermano, y que le quiero compartir, es que el promedio de duración de un matrimonio hoy en día es de solamente 7 años. Estamos hablando del promedio. Hay matrimonios que duran más, hay matrimonios que duran menos. Cuando se saca la media es aproximadamente 7 años de promedio de un matrimonio. De todos ellos, Junior, el 50% de hombres que vuelven a casarse llegan al nuevo matrimonio, al segundo matrimonio, ya con una actitud muy resentida, se vuelven muy agresivos. En el caso de la mujer, que es la siguiente gráfica, ellas son el 33%, es decir, también llegan al matrimonio agresivas, pero en un menor porcentaje. El siguiente dato nos dice que el 75% de la gente que se divorcia se vuelve a casar. Este es un dato muy elevado. Significa que no toda la gente que se divorcia permanece en esa condición, sino que en una gran mayoría buscan entablar una relación nueva y la mayoría, que es el 75%, se llegan a casar. No voy a entrar al detalle porque al menos la estadística no lo menciona, si se casaron por la iglesia o nada más por lo civil, pero al menos llegaron a contraer el matrimonio de una manera legal, por decirlo así. Siguiente dato, Junior, nos dice el 66% de estos segundos matrimonios fracasan. Los que procrearon hijos en el primer matrimonio, de aquellos matrimonios que procrearon hijos en el primer matrimonio, al llegar a un segundo matrimonio, el 66%
fracasa. Es decir, la condición de los hijos termina siendo por afectar de tal manera que sea un factor determinante en la estabilidad del nuevo matrimonio, de modo que la mayoría de ellos terminan nuevamente en un divorcio. El siguiente dato, Junior, nos dice que el 50% de niños menores de 13 años nunca superan el divorcio de los padres. Esto es muy triste, hermano. Yo no quiero decir que los de 13 años para arriba sí lo superan o no les afecta. El dato simplemente que encontré hacía énfasis en los niños menores de 13 años, pero estoy seguro que a cualquiera de nosotros, aunque seamos adultos, el hecho de saber que nuestros padres se separan es uno de los golpes más fuertes que en el área emocional una persona experimenta. El que el niño, ayer lo mencionábamos, tenga que partir el corazón y tenga que escuchar, primeramente, hermano, lo que al hijo le afecta son los pleitos, los gritos, los sombrerazos, todo lo que usted sabe que muchas veces se vive dentro del hogar. Y aparte de ello, usted añádale que el papá se los quiere llevar, no, la mamá se los quiere llevar, y a veces los hijos son peleados legalmente en un tribunal y se tiene que decidir por un juez a dónde va a terminar a parar el niño, cuando ¿quién está considerando cuál es la condición de ellos, de su corazón, de sus sentimientos? Que el niño, por supuesto, no quiere vivir separado de papá o de mamá. Para el niño lo mejor es vivir junto con los padres, pero a los padres eso es lo que tal vez menos les ocupa. Lo que ellos lo único que quieren es resolver sus diferencias, y la manera de resolverlos, tristemente, es mediante la ruptura del matrimonio. La siguiente carátula nos dice que los niños que enfrentan este tipo de traumas lamentablemente desarrollan algunas secuelas de tipo emocional, son inseguros, son introvertidos, o algunos se tornan agresivos. Es decir, el divorcio en el hogar afecta a los hijos de manera diferente. Perdóneme, y la estadística, que es la que me llegó finalmente, este es el dato que me llegó a mí en esta semana, nos dice que entre cristianos no es la excepción, hermano. Entre cristianos el índice de divorcio es del 37% y posiblemente arriba de ello. Lo triste es que las cifras van en aumento, las cifras no van en retroceso, las cifras van en aumento. ¿Qué es lo que nosotros vemos detrás de todo ello, hermano? Que muy probablemente quienes estamos detrás del púlpito y ante quienes el Señor nos encomienda el cuidado de la iglesia, no hemos cuidado, porque esa es la realidad, no hemos cuidado de una institución tan sagrada como es el matrimonio. Ayer yo mencionaba que usted hoy en día puede llegar, quiero creer, no sé si todas las iglesias, pero en su gran mayoría usted llega, toca la puerta y dice: oiga, yo me quiero casar en esta iglesia, esta está muy bonita, ¿cuánto me cobran? Y ahí hay tarifas. El ministro muy probablemente no tenga ninguna preocupación, ninguna responsabilidad por saber quiénes se van a casar. Simplemente lleguen, nos dan la información, se llenan los papeles, se mandan los documentos allá al ayuntamiento y se procesa una licencia y se le pone fecha y se cobra la tarifa. En forma genérica, eso es lo que tristemente sucede. La gente solamente llega: yo me quiero casar, ¿cuánto me cobran? Con flores, con alfombra, con música, cubro los requisitos y la gente se casó. Y como lo hemos dicho tantas veces, la gente solo se preocupa por la boda y no por el matrimonio. No han pasado ni siquiera de la luna de miel y la gente ya se está peleando, se está divorciando y ya queremos llevar todo a los tribunales. Cuando nosotros miramos todo esto, hermano, y cuando vemos la manera tan alarmante como el matrimonio va en picada y nuestras familias, hermano, por consiguiente están siendo objeto de un ataque muy claro, hermano, en nuestro hogar, nos preguntamos qué es lo que dice la Biblia y qué es lo que habla la palabra del Señor. Ayer yo les mencionaba que al menos yo encuentro dos pasajes, dos porciones que son muy claras, en donde el Señor externa, donde el Señor expone claramente cuál es la postura suya
respecto al divorcio. Ayer vimos, es una de las primeras porciones, que fue el libro de Malaquías. Lo voy a dejar tantito para más adelante porque quiero regresar a Malaquías, pero yo les decía ayer que eran dos pasajes que queríamos revisar. Primero es Malaquías, ya lo vimos en el capítulo 2, después regresamos tantito a Malaquías, pero la segunda porción que queremos revisar es en el Evangelio. Y yo le quiero pedir que usted me acompañe al Evangelio de Mateo, al capítulo 19. Y aquí sí, hermano, le voy a pedir, nos ponemos de pie, vamos a hacer la lectura. Y después de ello oraremos para que el Señor pueda hablar a nuestras vidas en esta tarde. Capítulo 19 de Mateo. Y voy a leer desde el versículo 3 hasta el versículo 10. 7 versículos. Cuando hayamos terminado de leer esta porción, oraremos y pediremos que el Señor nos pueda guiar. La palabra del Señor nos dice en esta tarde, Mateo 19:3: Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Padre amado, queremos agradecerle que usted nos permita estar aquí dentro de su casa en este día, en esta tarde de Shabbat, Señor, el día solemne de cada semana en el cual usted nos permite que nos podamos acercar delante de su presencia y no solamente adoramos, bendecimos su nombre, sino que usted nos otorga, Señor, la bendición de abrir su bendita y santa palabra y a través de ella escuchar lo que usted tiene para nosotros en esta tarde. Oramos que su Espíritu Santo pueda hablar al corazón, que su palabra, Señor, se revele ante nuestros ojos y que usted nos dé un corazón pronto para poder hacer aquellas cosas que usted demanda de sus hijos. Oramos en el nombre, sobre todo, en el Shem Gadol de nuestro Adón Yahshua, a quien damos honra, gloria, alabanza. Amén, amén y amén. Tome asiento, hermano. Decíamos que al estar revisando nosotros la Escritura y al mirar algunas porciones, nos damos cuenta de que la postura en la Escritura del Señor respecto a este tema, al tema del divorcio, es como pocas, hermano, muy tajante en cuanto al rechazo y al desapruebo que tiene el Señor respecto al divorcio. Para que podamos nosotros comprender un poquito más acerca de ello, acerca de lo que el Señor dice, yo quisiera que vayamos viendo, hermano, la pregunta que le hacen al Señor y la respuesta que Él da, para que nosotros veamos cuál es el corazón de Dios respecto a la idea del divorcio. Y vemos primeramente en el versículo 3, cuando nos dice: vinieron a Él los fariseos, y dice tentándole. Aquí, hermano, yo le quiero decir una cosa. Mientras yo hacía mis notas, yo me preguntaba en dónde estaba la tentación, en dónde lo querían tentar. Recuerde que muchas veces los fariseos llegaron y le preguntaron al Señor algo para poder agarrarle en algo que dijera y de esa manera poder acusarle. Pero al ver la pregunta, yo no encontraba tanto de dónde pudiera estar el material para que se le pudiera prender al Señor en algo. Sin embargo, me inclino a pensar, hermano,
que posiblemente este aspecto de que lo quisieron tentar está en la frase final de la pregunta. ¿Por qué? Porque la pregunta por sí sola dice: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Si usted lo deja hasta ahí, la pregunta no parecería tener alguna, como decimos, algún sesgo para poderlo acusar de algo, porque cuando nosotros miremos, en un momento más vamos a ver el libro de Deuteronomio, está regulado en la Escritura el dar una carta de divorcio. Entonces, si le hubieran preguntado al Señor solamente, ¿es lícito al hombre dar carta de divorcio? O como dice la Escritura, repudiar a su mujer. Si hasta ahí hubiera sido la pregunta, por supuesto no hubiera existido ninguna controversia, porque esto ya está dado en la Escritura. En un segundito vamos a ir para allá. Pero parece que la controversia surgiera cuando al final ellos ponen por cualquier causa, de donde cuando le preguntan al Señor, ¿es lícito o es válido al hombre dar carta de divorcio a su mujer por cualquier causa? Parece que el punto aquí a tratar, o el punto de controversia, es por cualquier causa. Y quiero hacer un paréntesis, hermano, muy breve. Yo he platicado con algunos hermanos aquí en la congregación, algunos hermanos que el Señor nos ha dado la oportunidad de estar aquí al frente y poder traer la palabra. En una lectura, escuche esto que le voy a decir, hermano, es muy importante. En una lectura, cuando usted y yo leemos la palabra de Dios, es muy importante que aprendamos a poder rescatar cuál es el punto medular de un texto. El texto puede tratar varios aspectos, pero encontrar cuál es el punto principal, el tema principal de una porción es una cuestión muy importante, sobre todo para quien nos paramos al frente. Si usted y yo leemos esta porción y no entendemos cuál es el punto medular de la controversia, podemos perder completamente el punto que el Señor está tratando. Por lo cual, el punto medular de todo ello no parece ser si es lícito divorciarse, sino la pregunta parece tener un énfasis en por cualquier causa. ¿Se entiende esto que estamos mencionando? No parece ser cuestionable el hecho de, Señor, ¿es válido divorciarse? Esa no parece ser la cuestión o la controversia. El punto importante de ello es divorciarse por cualquier causa. Y aquí es donde yo le animo, hermano, que usted y yo pongamos extrema atención, porque el Señor, por supuesto, que conoce las intenciones del corazón y sabe por qué se le preguntan las cosas, el Señor en su respuesta nos va a abrir, hermano, en esta tarde el corazón de nuestro Padre y nos va a dejar ver qué es lo que piensa nuestro Padre amado respecto a la idea misma de un divorcio. Así que la pregunta está lanzada y parece que el punto entonces es por cualquier motivo divorciarme. Respuesta del Señor. Y aquí es donde usted y yo tenemos que empezar a ver. El Señor respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Espéreme tantito, hermano, porque aquí ya empezamos con la enseñanza. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron al Señor? Si es válido divorciarse por cualquier causa. ¿Por qué el Señor no responde diciendo no es válido o sí es válido? Contesta con una pregunta. Y la pregunta es: ¿qué no han leído? ¿Qué no han leído qué, hermano? Que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo. ¿Por qué el Señor contesta con una pregunta? Y la pregunta no va a responder la pregunta de Él. La pregunta va a llevarlos a ellos a entender lo que Dios hizo al principio. Aquí hay sabiduría. En la manera como el Señor contesta, hay sabiduría. ¿Por qué? Porque no les contesta lo que ellos están preguntando, no en primera instancia, sino que Él contesta con una pregunta para hacerles saber
si ellos ya consideraron lo que hubo antes de que hubiera un mandamiento de dar carta de repudio? ¿Sí me explico? O sea, el Señor regresa de antes, mucho antes que Moisés dijera que se puede dar una carta de repudio, y el Señor los lleva al principio del modelo de Dios, y a partir de ahí comienza a darles la respuesta a aquellos hombres que llegaron con una pregunta muy sencilla: ¿es válido divorciarse por cualquier cosa? Y el Señor les dice: ¿qué no han leído? ¿Qué no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra? Así que, hermanos, tenemos que ir al principio y tenemos que ver qué es lo que el Señor les está tratando de decir a los fariseos. Libro del Génesis, pero deje su pauta ahí en el capítulo 19 de Mateo, porque en un momentito más vamos a regresar y vamos a ver, hermano, nuevamente del capítulo 19 algunas otras enseñanzas. En el capítulo 2 del libro de Génesis, la palabra del Señor nos relata la manera como el Señor fue haciendo precisamente todo el recuento de la creación, cómo fue creando día por día. Y cuando llega con el hombre, bueno, la palabra del Señor ahí, usted y yo la sabemos, el Señor hizo al hombre a imagen y semejanza. Pero en el versículo 15, estamos en el capítulo 2. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo el Señor: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No pase por alto esto, porque voy a regresar en un momento. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Después, ahí usted va a ver, hermano, en el verso 19, el Señor formó de la tierra toda bestia, y Adán llamó a los animales con el nombre que él les puso. Pero en el verso 21 nos dice: entonces el Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo a Adán. Bueno, lo primero que el Señor le está dando a entender en la respuesta que le da a los fariseos, Él les dice: ¿ya olvidaste cuál fue el modelo que Dios hizo en el principio cuando creó al hombre y a la mujer? Y cuando nosotros vemos, porque el Señor dice: ¿no habéis leído? Entonces tenemos que regresar y leer. Y cuando leemos lo que Dios hizo, yo encuentro un modelo hermoso. Dios crea al hombre solito, ahí en el huerto, no hay nadie más. Están los animales, el resto de la creación, y está el hombre. Pero dice la Escritura: mas para Adán no fue hallada ayuda idónea. Y el Señor le trajo los animales, Adán le puso los nombres, estaba labrando la tierra. Pero entonces Dios dijo algo: no es bueno que Adán esté solo, no es bueno. Varón, hermano que me escuchen esta tarde, lo primero que el Señor nos está diciendo es: no es bueno que usted y yo vivamos solos. Y aclaro, no es bueno no equivale a es malo. El no es bueno es que no es bueno. No está diciendo el Señor es malo. Es una condición de que no es bueno, nada más. Y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Y dijo: le haré ayuda idónea. Ahora, ¿de dónde le hago la ayuda? ¿De dónde le hago la ayuda? Pudo haberlo el Señor igual, tomar polvo, barro, lo forma, le sopla aliento, y aquí está Adán, una mujer. Pero el Señor no hizo eso. El Señor hizo caer sueño profundo sobre Adán, y esto ya lo estudiamos el año pasado. Le tomó uno de sus costados, porque acuérdese que hemos dicho que el vocablo hebreo para la palabra costilla es tzelá, y tzelá no es costilla, es costado o un lado. Entonces el costado, hermano, abarca más que la costillita. Vamos a partir al hombre, hermano, por la mitad, y le toma un costado, y de ese costado
lo aparto y le doy forma y sale una mujer. Y del otro lado lo cierro y dejo al hombre. De modo que entre los dos se van a perfeccionar y dice el Señor, serán una sola carne. Esto, hermano, es muy importante porque es lo primero que les dice a los fariseos. ¿Qué no habéis leído? Que el que los hizo al principio, varón y hembra. ¿Y cómo los hizo? Cuando leemos, partió al hombre. Y de esa mitad formó al ser más extraordinario que ha pisado la faz de la tierra, la mujer. De esa mitad que el Señor le tomó a Adán, creó al ser más espiritual, más que el hombre, a la mujer. Un ser tan espiritual que el Señor lo llamó ayuda idónea, aunque en el original ya hemos visto que es una ayuda frente a Él o en contra de Él. Así de espiritual es la mujer. De modo que si usted sigue leyendo, mire, hermano, lo que dice ahí. Dijo entonces Adán, verso 23, la frase de Adán, hermano, es para mí la frase más interesante que se dijo en el huerto del Edén, al menos en el registro bíblico. Porque Adán dijo lo que el hombre de hoy en día, en el siglo XXI, no hemos entendido y no somos capaces ni de ver ni de decir. Y Adán lo vio y lo dijo. ¿Qué dijo? Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Amado hermano, lo que usted tiene por compañera, sépalo, es carne suya y huesos suyos. Yo sé lo que usted está pensando, hermano, pero yo ni la conocía. Sí, pues nos venimos a encontrar de lugares muy distintos, lejanos. ¿Cómo es que va a ser mi carne? Le estoy hablando del plano espiritual. Porque cuando usted y yo decimos, sí, hermano, el hombre fue tomado del polvo y somos polvo, usted no lo duda. Pero cuando le digo, hermano, la compañera que tiene a su lado es carne suya y huesos suyos. Y ahí ya no se escuchan los amenes. Solo Adán tuvo la capacidad de verlo, porque el Señor se la trajo y Adán lo vio. ¿Y quién le reveló a Adán que le habían tomado el costado? La Biblia no nos lo dice. O al menos yo no encuentro que Dios le diga, Adán, ¿qué crees? Te tomé tu mitad y formé a la mujer. No lo encuentro, pero Adán lo supo. Y este es el problema número 1 del divorcio en nuestros días. El hombre no sabe que la mujer que tenemos a nuestro lado no es una extraña, no es una desconocida. A los ojos de Dios y de acuerdo a la Escritura es mi carne y mis huesos. Y es lo que Dios en su infinita misericordia y sabiduría me trajo para complementarme. Entonces, dijo Adán, esto es ahora carne de mi carne, perdóneme, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Esto, hermano, es muy importante. ¿Cómo será llamada la mujer? Varona. Pero Adán nos dice por qué. Bueno, vamos a ver si es Adán en un momento. Porque del varón fue tomado. ¿Y sabe quién retomó esta idea, hermano? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo, como buen maestro de la Torá, cuando escribe a la iglesia en Corinto, él retoma la misma idea. ¿Y sabe qué es lo que nos dice? Primera de Corintios capítulo 7. Vaya conmigo, no pierda la cita de Mateo 19, porque tenemos que regresar. Pero vamos a ver cómo el apóstol Pablo retoma la misma idea. Y también deje su marca, hermano, en Génesis, porque quiero regresar. Primera de Corintios capítulo, perdóneme, le dije el capítulo 7, pero no, es el capítulo 11, y vea el verso 8, Primera de Corintios 11.
Porque el varón, subraye, no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Esto es lo mismo que está diciendo Adán. Será llamada varona porque del varón procede. ¿De dónde procede la mujer? Ahora, hermana amada que me escucha, sépalo. Usted procede de alguien. Aunque no digamos amén, pero usted procede de alguien. Procede de su varón. Pelear con el varón o varón con la varona es la deshonra más grande que le podamos hacer a nuestro Dios. Porque fuimos tomados, la mujer del varón. Almita, ayúdame a repetirla, Dani. La mujer fue tomada del varón. De modo que el hombre se complementa solamente cuando tiene a su varona a un lado. Y aquí, hermano, hay algo que yo ya había mencionado hace tiempo. El hombre era un ser completo, pero el Señor lo partió y de ahí formó a la mujer. ¿A quién le falta la mitad? En estricto sentido ambos se complementan, pero muy estrictamente al varón es al que le falta la mitad. Porque la mitad, la mujer cuando fue tomada, ella fue tomada y fue hecha también un ser completo. Y tal vez sea por ello, hermano, que el hombre cuando enfrenta un divorcio se va en pique. Fíjese que la mujer no. La mujer cuando enviuda o cuando se divorcia tienen mayor fuerza para estar de pie. El varón no. El varón cuando enfrentamos un divorcio o enviudamos, nos vamos en pique, nos volvemos inútiles. ¿Por qué? Porque nos falta la mujer. Es muy difícil que el hombre pueda alcanzar su plenitud sin la mujer, y por supuesto la mujer también, pero la mujer tiene mayor fortaleza para salir adelante ante todos los retos. Regrese a Génesis capítulo 2. Y repito nuevamente el versículo 23 y 24 para regresarme a Mateo 19. Una vez más, dijo Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pregunta, ¿quién dijo todo esto, hermano? A ver, ¿quién fue? Lo dijo Dios, lo dijo Adán. Bueno, en una ocasión yo llegué a escuchar, hermano, que una persona mencionó, un pastor por supuesto, que Adán había profetizado en aquella ocasión. Y Adán había dicho: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Bueno, esto, hermano, es entendible si nosotros venimos leyendo desde el verso 23 que dice: Adán dijo: esto es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Pero ¿sabía usted que la frase termina hasta ahí? Y lo que a continuación dice ya no es frase de Adán. ¿Cómo sabemos esto? Regrese a Mateo 19. En Mateo 19 se nos va a decir quién dijo la segunda parte de la frase hueso de mis huesos y carne de mi carne. Versículo 4, el Señor está contestando la pregunta. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Pregunta, ¿quién los hizo? Muy bien, ¿y el verso 5 cómo comienza? Entonces, ¿quién dijo? Muy bien, no fue Adán. ¿Queda claro? Entonces lo voy a decir así. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. ¿Quién fue el que dijo que el hombre tiene que dejar a papá y mamá y unirse a su mujer? Nuestro Padre amado. No fue Adán. El Señor fue el que dijo que usted y yo
tenemos que dejar a papá y mamá, y ya hemos hablado, dejar padre y madre no significa que me olvido de ellos, significa que yo tengo que soltarme de todo ello para unirme. ¿Quién se tiene que unir a la mujer? ¿Por qué la Escritura no dice que la mujer deje al papá y a la mamá? Hermanos, ellas buscan más al papá y a la mamá que el varón. Bueno, algunas excepciones. Pero el mandamiento no va a la mujer. ¿A quién va? Al varón. Entonces hay dos mandamientos que el Señor le da al hombre desde el momento que crea a la mujer: dejar papá y mamá y unirse a su esposa. ¿A quién nos da el Señor la responsabilidad de unirnos a la mujer? A nosotros, los varones. La instrucción va dada al varón, y yo encuentro una y otra y otra y otra y otra vez en la Escritura que el centro de la responsabilidad del matrimonio está depositada sobre el varón. Única explicación que yo puedo encontrar en todo ello es porque somos cabeza, porque el Señor nos constituyó cabeza de la mujer, y por ello hemos visto que las instrucciones primarias que el Señor da dentro del matrimonio van dirigidas al varón. Y no quiero decir, hermano, que la mujer no tiene responsabilidad, no he dicho eso. Estoy diciendo que las instrucciones primarias van dirigidas al varón. La mujer tiene un rol, la mujer tiene sus responsabilidades, pero el Señor a quien responsabiliza es al varón. En un momento más lo voy a llevar al pasaje de Malaquías que ya vimos ayer. Pero aquí lo que estamos viendo es que tan pronto el Señor creó a la mujer, inmediatamente le da dos instrucciones al varón: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y el Señor entonces nos dice un misterio que usted y yo pudiéramos pasar mucho tiempo estudiando y seguirá siendo un misterio. Ya no serán dos, pero uno en el Señor. Y esto, hermano, es lo que el Señor le está contestando a los fariseos. ¿Se da cuenta, hermano, que en la respuesta del Señor no se fue a tratar el punto si era válido la carta de divorcio, sino a regresar al hombre al modelo original? Y en el modelo original no hay divorcio, hay una sola carne delante de Dios. No existe el divorcio en el huerto del Edén, no existe la disolución del matrimonio, no existe la ruptura, no existe la separación, no existe nada de ello, porque en el modelo el Señor está llevando a aquellos hombres a regresar al principio donde dice: ya no son dos, ahora es uno. Este es el modelo bíblico. Esto es lo que el Señor está tratando de llevar a ver a aquellos líderes religiosos que están todavía debatiéndose si se puede dar carta de divorcio, no se puede dar carta de divorcio, por qué motivos, por cuáles sí, por cuáles no. Así que dice el Señor ahí, hermano, verso 5: por esto dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y nos reitera en el verso 6 algo que usted y yo debemos de comprender. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Está claro la respuesta sobre el matrimonio? ¿Está claro? ¿Qué respondió el Señor? A ver, ¿es lícito dar carta de divorcio? La respuesta que hubiéramos dado usted y yo hubiera sido sí, sí es lícito, o no, no es lícito, porque esa fue la pregunta. Respuesta del Señor, con gran sabiduría y profundidad, les comienza preguntando: ¿qué no han leído? Que en el principio esto fue diferente. En el principio no son dos, en el principio es uno. Por lo tanto, el por lo tanto significa conclusión a lo que me están preguntando. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Está contestada la pregunta, hermano, respecto al divorcio. ¿Qué entendemos de esto? Que no lo hay, porque ya no son dos, sino uno. Y yo sé, hermano, que siempre van a surgir preguntas. Muchas preguntas se tienen que contestar en la consejería individual o de pareja, pero estoy únicamente refiriéndome a la postura que el Señor tiene respecto al divorcio. Ahora, verso 7, con la respuesta que está dando el Señor,
Obviamente los fariseos se quedaron con la inquietud, bueno, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Esta es la pregunta que le hacen al Señor. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? La pregunta, hermano, es muy tramposa. Porque Moisés, dígame dónde mandó. A ver, le voy a decir que es un mandamiento. No robarás, no matarás, ese es un mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, es un mandamiento. ¿Dónde está que Moisés le dijo, repudiarás a la mujer y le darás carta de divorcio? ¿Dónde está ese mandamiento? No lo hay. Entonces vamos a ver qué hay. ¿Qué es lo que sí hay para ver la manera tan tramposita que le hicieron al Señor esta pregunta? Vaya conmigo al libro de Deuteronomio y deje una marca en Mateo 19. Seguimos ahí en Mateo 19 y vamos al libro de Deuteronomio y le pido a mi hijo me ayude, a Geo. En el capítulo 24, en el libro de Deuteronomio, todos pusieron su teléfono en silenciador menos el pastor. Bueno, hermanos. Ya. Gracias, hermano, no hay perfección en el hombre, es correcto. Gracias. Hermanos, Deuteronomio 24. En el versículo 1 se comienza a regular, y fíjese lo que digo, hermano, se comienza a regular el divorcio. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Del versículo 1, hermano, yo le voy a decir que se pudiera desprender el mandamiento. Se pudiera desprender. ¿Por qué? Vea la redacción. Cuando alguno tomare mujer y se casare, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. Ahí está ya la instrucción. Ahí parecería que está ya el mandamiento. Entonces, sí, Moisés dio una instrucción de que se le dé a la mujer carta de divorcio y repudiarla. Pero sabía que las traducciones de la Biblia, hermano, Reina Valera es la única que utilizó este formato, porque el resto de las traducciones, le voy a decir, hermano, lo que encontré. La Biblia de las Américas dice, cuando alguna persona tome esposa y le escribiere carta de divorcio, es decir, es una posibilidad. La Biblia latinoamericana traduce de la misma forma. La Biblia, la Nueva Versión Internacional, dice, solo podrá despedirla si le da carta de divorcio. La edición de la Biblia, la palabra hispanoamericana, dice, solo podrá escribirle causa de divorcio si hallara alguna cosa indecente. Y la traducción del lenguaje actual dice, para divorciarse necesitará dar una carta. De donde el punto medular, hermano, no es que se le debe repudiar y darle la carta, sino que no se le puede despedir si no hay una carta de por medio. ¿Se entiende un poquito la idea? El punto medular del versículo no es que Moisés mandó darle la carta de divorcio para repudiarla, sino que si la llega a repudiar por hallar cosa indecente, debe de haber carta de por medio. ¿Qué significa esto? Que no la podía despedir nada más, no me gustaste ya, adiós, y despedirla así. Lo que Moisés está regulando es que se debe de dar una carta. Un segundito, Dani. Se debe de dar una carta para no dejar a la mujer en desprotección. ¿Por qué? Porque si la despide nada más así y no le da una carta,
y el día de mañana ella se casa y la toma otro varón, el primero pudiera acusarla de adulterio. Entonces se tiene que regular la entrega de la carta. Ahora, algo muy importante, hermano. El versículo dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente. Este es el punto de controversia y de lo que estuvimos hablando en nuestro estudio bíblico. Las escuelas rabínicas tenían que definir qué es una cosa indecente. Y entonces hay que tratar de entender para uno qué es una cosa indecente y para otro qué es una cosa indecente. Yo le pregunto, ¿qué es una cosa indecente? Cualquiera puede aprovechar ahí para poner lo que usted quiera, ¿verdad? Una cosa indecente le abre la puerta para que uno opine una cosa, otro otra, y se encuentre cualquier motivo. ¿Se entiende ahora por qué le dijeron al Señor: se puede dar carta de divorcio por cualquier motivo? Porque el término alguna cosa indecente habría la posibilidad a que cualquiera encontrara un motivo. Y aquí, hermano, no me voy a detener, pero las dos escuelas de Shammai y de Hillel habían regulado sobre este tema, y me encontré que la escuela de Hillel fue la que optó, como era menos conservador, fue la que optó por abrir la puerta mucho más amplio y decir cualquier cosa puede ser un motivo para el divorcio. Interesante. Estas eran las maneras como se tenían que resolver estos puntos. Entonces llegan con el Señor y le preguntan: ¿se puede dar carta de divorcio? Bueno, dicen, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Ya vimos que Moisés no manda. Ahora, regrese a Mateo y vamos a ver qué es lo que sucede. Y por favor, hermanos, subraye en su Biblia, porque esto es lo que usted y yo tenemos que aprender. Verso 7, ¿por qué pues mandó Moisés? Subraya la palabra mandar, y en la respuesta del Señor viene la aclaración. Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió. Entonces, no es lo mismo. Ellos preguntaron ¿por qué Moisés mandó? Y el Señor contesta: no, Moisés no mandó. Moisés lo que hizo fue regular. Él permitió dar la carta de divorcio. ¿Por qué lo permitió? Por la dureza del corazón. Por la dureza del corazón Moisés permitió dar carta de divorcio a vuestras mujeres. Y vuelve a decir el Señor: mas al principio no fue así. ¿A dónde está poniendo el Señor el énfasis en las dos respuestas que da? En el principio. ¿Se da cuenta, hermano, que la primera pregunta el Señor los llevó al principio? Y en la segunda, entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? El Señor dice: no, Moisés no mandó. Moisés permitió, tuvo que regular sobre el divorcio por la dureza. Y vuelve a llevarnos al principio. Mas al principio no fue así. Y aquí viene, hermano, una regulación del Señor muy fuerte. Verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, si usted quiere ponerlo, cualquiera que se divorcia de su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. A ver, lo explico así. Aquí hay un matrimonio, de los que hoy en día cualquiera se divorcia. El que le da carta de divorcio a una mujer y no fue por causa de fornicación, porque ahí la palabra en griego es porneia, no es causa de fornicación. Me voy a separar por otro motivo, no me entendí, la economía, lo que usted quiera, pero no fue causa de fornicación. Legalmente ya me divorcié. Ahora, de acuerdo a las estadísticas, el 75% busca casarse otra vez, pero no hubo causa de fornicación. Es porque ya no nos entendíamos. Me caso con la nueva pareja. Estoy cometiendo ¿qué? Adulterio. Pregunta: ¿por qué?
Muy sencillo, porque el Señor nos llevó en las dos ocasiones al modelo del principio. No son dos, sino son uno. Y si no es por causa de fornicación, sigues casado. Entonces te dejas de uno, de una, y te vas con otra. Pero ¿qué crees? Que en las dos ocasiones el Señor me llevó al principio, y en el principio no son dos, sino uno en el Señor. El que se casa, dice, si tú la dejas y te casas con otra, adulteras. Y la divorciada, pues se fue por allá y la encontró otro y se casó con ella. El que se casa con ella también adultera. Adultera. Pero adultera, léalo, ahí está. No tiene la culpa, pero ahí está. Esto es muy fuerte. Aquí no es de culpa, aquí es del modelo. En el principio no fue así. En el principio no son dos, en el principio son uno en el Señor. Esto es lo que yo quiero que rescatemos esta tarde, que miremos con los ojos del Señor la seriedad del matrimonio. No nos enfoquemos en que, y la mujer, entonces, no, ahí no va el punto. El punto va es que el modelo es, no son dos, son uno. Y a no ser que haya una causa de fornicación, sigues casado. Y le voy a decir, mira hermano, por cuestión de tiempo no me detengo, pero en Marcos 6, ¿sabe por qué le cortaron la cabeza a Juan? Porque Juan le dijo a Herodes, no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. ¿Por qué no le es lícito? Porque esa mujer, ¿sabe qué me dice a mí este pasaje? Porque yo tengo en mis notas, yo apunté, ¿por qué Juan le tuvo que predicar a Herodes? Si aquel hombre es incrédulo, pues si se casa y se descasa, pues allá él. Pero al predicarle Juan a un incrédulo, significa que la ley de Dios aplica igualmente para el judío y para el gentil. Estás casado, eres uno. Así seas gentil y romano o griego, estás casado, eres uno en el Señor. Y por eso Juan vino y le dijo, no te es lícito. Y es la misma pregunta que le hicieron aquí al Señor, ¿es lícito? Y el Señor nos está llevando en todo momento. ¿Qué no habéis visto? Que en el principio no son dos, en el principio era uno, y a ese uno nos partió el Señor y me trajo carne de mi carne y hueso de mis huesos, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por lo tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Esto es el modelo bíblico. Si yo le preguntara, hermano, ¿qué opina Dios del divorcio? Lo odia, lo detesta, lo reprueba, lo rechaza. ¿Dónde vemos esto? Libro de Malaquías. Y acompáñeme con su Biblia, y con esto, hermano, nos vamos al final. Ahí antes de Mateo, hermano, está Malaquías, y en el capítulo 2. Este fue el tema de ayer, hermano. Ayer revisamos el capítulo 2 de Malaquías, porque son dos porciones muy claras donde el Señor habla acerca del divorcio, y en las dos no le va bien al divorcio. En los dos pasajes, hermano, no le fue bien. En Mateo ya nos dijo el Señor, pero en Malaquías, verso 13, y esta otra vez haréis cubrir el altar del Señor de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y diréis, ¿por qué? Porque el Señor ayer yo les decía, subraye, ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? Espéreme, hermano, tantito. ¿Cómo que no hizo uno? ¿Qué no hizo dos? ¿Varón y hembra? No, hermano, hizo uno, y ese uno lo partió. Dios hizo uno nada más, y a ese uno lo tuvo que partir para crearle a la varona y complementarla, y entonces siguen siendo uno. Y esto es lo que está diciendo aquí el Señor. No hizo él uno, habiendo abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno?
Respuesta: porque el Señor buscaba descendencia para él. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales con la mujer, para con la mujer de vuestra juventud. Y el verso 16 nos revela el corazón de Dios. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio. Ahí lo tiene usted, hermano. ¿Cuánto anhelaría que esta información la supieran los consejeros matrimoniales? ¿Cuánto anhelaría que esto lo supieran los jueces en este país? No me puedo regresar al tema de ayer, porque este fue tema de ayer. Pero cuando el Señor dice, es la mujer de tu pacto, ¿cuándo se hizo un pacto? ¿Cuándo celebraron un pacto hombre y mujer? El día que se casaron delante de Dios. Porque ayer yo expliqué las diferencias entre pacto y contrato civil. El pacto es un voto voluntario donde uno se compromete a dar. En el contrato civil uno solo se exige el cumplimiento del contrato. Pero en un pacto uno se para delante de la otra persona y uno dice, yo voy a dar. Esto es lo que la Biblia enseña. Cuando Dios hizo un pacto con cada uno, dijo, yo te voy a dar, yo voy a hacer, yo voy a... En todos los casos Dios dio. Ese es el modelo de un pacto. En el contrato es pura legadera, a ver que me incumpliste, y nos reclamamos y nos exigimos. Y el Señor le dice, es la mujer de tu pacto. Y le voy a decir algo, hermano, que ayer dije. Y con esto, hermano, quiero que oremos. Cuando nosotros miramos la seriedad en la Escritura del matrimonio y la manera tan dura que el Señor trata el divorcio. Ayer, en base a Malaquías, dijimos, el Señor ha atestiguado, y lo dije ayer, el texto está dado aquí en al hombre o a la mujer. Al hombre, porque le dice, yo testiguado entre ti y la mujer, tu compañera. Una vez más, hombres somos responsables ante Dios de nuestro matrimonio. Una vez más, Malaquías nos los confirma. Pero el término yo he atestiguado significa que todo lo que nosotros le hemos hecho a nuestra esposa, las malas palabras, los gritos, las ofensas, quienes le hayan levantado la mano o puesto la mano encima a una mujer, Dios lo ha atestiguado, lo ha visto. En pocas palabras, no es necesario que le digamos. El Señor dice, yo he estado ahí y yo he visto cómo has tratado a la compañera, a la mujer que yo puse a un lado tuyo, tu carne y tus huesos, lo puse a un lado tuyo y yo he sido testigo que has sido desleal. Y en esa manera el Señor dice, yo aborrezco el divorcio. Yo no acepto la separación y la ruptura. Yo sé que usted me estará diciendo, hermano, entonces cuando el esposo es así, es violento y todo, cada caso hay que verlo por separado. Pero el corazón de nuestro Dios es que dice, has sido desleal para con la mujer de tu pacto. ¿Y qué quiero mencionar en esta tarde, hermano? Ayer lo mencioné en la reunión de anoche, que al ver la seriedad con la cual el Señor nos responsabiliza a los varones sobre el cuidado del matrimonio, yo estoy orando, hermano, que el próximo Rosh Hashanah, cabeza del año, principio del año, es un buen día para renovar votos. Y sería muy bonito que todos los matrimonios, todos en el centro cristiano, además de alegrarnos y además de que vengamos y renovemos los votos con la compañera nuestra, la mujer de mi pacto. Y le vamos a decir en aquel día, eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. La compañera mía que el Señor nos da, si Él no viene antes, es muy probable que ella nos cierre los ojos. Si el Señor no viene antes, es muy probable que sea la mujer la que enviude. Porque lo hemos dicho, la estadística dice que hay más viudas que viudos. Yo no sé por qué, son más aguantadoras.
y dice el Señor: yo he atestiguado que has sido desleal con ella. Próximo Rosh Hashanah,